Siendo las 9:39 de la mañana, quiero invitarlos a todos, por favor, que dejen su like, porque todavía no llegamos a los 1000, y eso que hay casi 4000 personas conectadas en vivo. Y si tú me estás escuchando en diferido, anda ahora ya a dejar tu like para que así siga creciendo la comunidad y nos favorezca el algoritmo. Ya dicho eso, mando un saludo también a María Luisa, que es una fiel auditora turnina. Bueno, yo les tengo una gran invitación para el Teatro Nescafé de las Artes, queridos y queridas, porque ¿se imaginan un capítulo de La Oficina del Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secretos de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio. Es hoy, mira, comienza hoy y termina el 23 de agosto, así que tienen casi todo el mes, particularmente junto a Gabriel Ursúa, Antonia Santamaría, Gabriel Cáñez y un gran elenco y banda en vivo. Te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuestos a todo en un musical teatral lleno de romances, engaños y poder, inspirado también en series como en The Office, si te gusta por ahí el humor negro, sátiro, y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secretos de Oficina. Las entradas ya están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para todos los socios de la Comunidad de las Artes. No se lo pierdan y dejen su like y comentario bajito en el chat. Son las 9 de la mañana con 40 minutos, tenemos mesa, estamos muy contentos mirando la ciudad, hay lluvia, así que todos se están instalando. Varios temas. Primero está con nosotros el gran Rodrigo Rojo, experto en inteligencia artificial, publicista, la activista y reconocida influencer Muy Paola, también con nosotros, invitada, y como todos los viernes también un clásico del pensamiento contemporáneo, Matías Hermosilla, el profesor Ternal, que además tienen una noticia que presenta nuevo libro. Estamos en día del libro. ¡Felicidades, Mati! Nace un nuevo libro, La República del Chiste, lo pueden encontrar, de Matías Hermosilla. Y a propósito de La República del Chiste que estaba leyendo, está muy entretenido. Bueno, el tema de la semana son las funas y los límites del humor, qué se dice, qué no se dice. Es por eso que invito a abrir los fuegos. Tú que escribiste La República del Chiste, te voy a dar la primera palabra. Las funas en general y el humor, ¿cómo se llevan? Bueno, yo voy a citar a un comediante canario, Ignatius Farray, que dice que, bueno, la comedia sí tiene límite, pero uno va empujando el límite. Y en muchos casos la gente que hace humor llena su vida de cadáveres anteriores de haberse pasado de rosca en algunos casos, ¿no? Digo, bueno, en los comediantes. Y Talo Miña cita mucho a Felipe Abello como referencia anterior. Claro, es interesante porque, bueno, es que es fácil llegar y decir, lo hago ahí me pueden corregir en el concepto legal, pero existe algo que se llama el animus jocandi, ¿no? Que es como la idea del ánimo de hacer reír. Y el tema es que es fácil como que yo diga, tengo supuestamente un programa político donde hago una batalla cultural y digo, bueno, siempre tuve el ánimo del humor, ¿nunca se dieron cuenta? Es que bueno, la idea del mundo libertario parece que son un chiste, ¿no? Al final del día es como que hay todo un imaginario de construcción de un discurso cultural en donde pareciera ser que decir las cosas por el mero humor no tuvieran interés. En el libro, por ejemplo, hay figuras que son muy cómicas, que eran muy cómicas en su momento, como Álvaro Corbalán, que eran personas terribles, pero al mismo tiempo eran chistosos y vivían en espacios públicos, ¿no? En ese sentido, el humor, la política, el poder, también ejercer el poder desde el humor es muy importante. Es decir, lo que escuchaba que estaban hablando de Javier Milei, ejerce el humor también desde arriba, cuando está esa famosa declaración en el Congreso donde empieza a burlarse cada uno y le dice, ¿cómo le dice? Mafalda Trosca, y le pone sobrenombre, y es muy Donald Trump, ¿no? También muy como del fenómeno la política del espectáculo. Sí, y el fenómeno del atacar poniéndole sobrenombre. Es decir, Donald Trump quizás es el mejor bully del mundo. Ay, qué atroz, porque pone los mejores sobrenombres que existen. Sleepy Joe. Claro. ¿No? Le decía yo Pocahontas Warren, ¿no? Porque sabes que Elizabeth Warren tenía se había declarado como que tenía un porcentaje de sangre indígena y después se probó en una contramuestra, hablando de las contramuestras, que no tenía sangre indígena, entonces ahí quedó como Pocahontas Warren. Entonces hay toda una idea de también quien ejerce el humor, y si lo llevamos incluso a la infancia, en el colegio, quien ejerce humor tiene poder también, ¿no? Claro. Te permite liberarte, te permite defenderte. Y en el caso de Omeña es interesante porque, claro, es muy fácil decir, es que esto siempre fue un chiste.
profe, y basta con definirse como comediante para que lo dicho automáticamente se transforme en un chiste o en No, para nada. Po. una rutina. Es que tampoco es que pueden haber hecho un show en Teatro Palermo porque uno es el hijo de la dueña del teatro. Pues. Claro, pero también es como si hacemos, no sé, cualquier podcast, si hacemos la cofradía live o lo que sea, o sin filtro live, tampoco se transformaría exactamente en un programa de comedia, ¿no? Per se. Oye, Paola, pero ¿te parece que hay límites en el humor? Sí, creo que principalmente hay que entender los contextos. Entiendo que estos chistes salieron de un contexto privado, sin embargo, nos encontramos ahora que hubo una difusión que llegó prácticamente a todo Chile. Por lo tanto, no lo considero humor. Me parece... entiendo que la libertad de expresión tiene que ver con un tema de Estado, que el Estado no va a castigar a las personas por estos dichos, pero no podemos olvidarnos que el escrutinio público, las personas sí castigamos, y que personalmente el humor donde se denosta a personas que están en una situación menos favorable, no... Y hay que decirlo también. Sí, como mira, Hay libertad de expresión, sí. pero él tenía un cargo de asesor legislativo. Exactamente, sí. Tiene que comportarse de acuerdo al cargo. Oye, Y un detalle, nosotros a mi hijastro de 7 años siempre le decimos que si el chiste no hace reír a los demás o daña a alguien más, no es un chiste. Y eso también los adultos lo deberíamos tener bien claro. y ahí te pregunto, Rodrigo Rojo, experto de inteligencia artificial, ¿las máquinas pueden hacer humor? En general, son muy malas haciendo humor. Ya. En general, ¿qué es lo que pasa? Porque, ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué las de hecho, inteligencias hagan la artificiales prueba, no hacen chistes? Veanle a la IA que les haga un chiste, va a ser horrible. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo de la IA la entrenan para distintas cosas y se optimizan para distintas cosas y usualmente la optimizan para trabajar, para hacer código, para lo que es productividad, y nadie ha entrenado a la IA para que sea chistosa. Entonces tú le preguntas cualquier cosa y son chistes fome. Y eso tiene que ver con cómo está elaborada la inteligencia artificial. Ahora, de nuevo, ahí yo creo que siempre la pregunta va a lo que estábamos hablando, ¿cierto? De qué es el humor, ¿cierto? Exactamente. Y ahí en general, claro, si uno lo piensa siempre, hay humor en todo lo que hacemos. O sea, este también es un noticiero, pero también nos reímos y también se pasa bien y de repente sale un chiste. Yo tengo un dato de IA y de humor. Yo hace años atrás fui a una conferencia de estudios del humor en Estados Unidos y en esa conferencia estaba Bob Mankoff del New Yorker. Y al final del New Yorker siempre tienen una viñeta que no tiene chiste y la gente manda sus chistes. Y lo que pasa es que habían desarrollado una tecnología para ver qué era chistoso en función a los preceptos del New Yorker, antes de ChatGPT y todo el mundo y todo el desarrollo más de la IA más pública. Llevaban esto del año 2015 y ya habían desarrollado ciertas cosas en relación a cómo medir ciertas dinámicas de lo que era cómico y no cómico. Quizás a lo mejor públicamente o de la IA que tenemos acceso nosotros, lo más abierto no existe, pero hay en espacios de desarrollo científico que existe. Tú lo que puedes tomar, bueno, eso es como de predicción y análisis de datos, pero si tú podrías tomar los chistes de humoristas que te hagan reír mucho y cargárselos a una herramienta y claro, la puedes entrenar para que sea más chistosa. Lo que pasa es que no es el foco, Claro. que no donde están elaborados. Te puedes armar un MD con todas las técnicas del humor, que son hartas. Hay harta teoría sobre eso y se puede igual sistematizar. Bueno, pero claro. bueno, alguien tiene que hacerlo. Bueno, además con el humor pasa que podrías tú aprender todas las técnicas del mundo y aún seguir siendo fome, ¿no? Claro. También porque tiene que ver mucho con cómo se cuentan las cosas, cómo se habla, y también yo creo que hay una cosa de humanidad aún que la IA no puede manejar, en ese sentido, que son ciertas sutilezas que tienen que ver con el humor. No, Igual y la yo- entonación Todo. y en el fondo también el medio a través del que se transmite el humor. Normalmente el humor lo vemos en persona hablado, ¿cierto? Entonces eso también habla Igual del yo impacto que puede tener. Pregunta, ¿y cómo pueden saber cuando es humor avanzado, como lo dijo la Cata Pulido? Bueno, la Paola quería decir algo antes, yo creo que... No, yo iba a decir algo nada que ver, que igual como alguien que ha estudiado estructura narrativa, y una de esas es la del humor, yo creo que tú estudiando técnicas de humor puedes sistematizar y de cierta forma obtener ciertos resultados medianamente hacia arriba. Sí, yo creo que hay harto de eso de estudio, igual se estudia, y yo creo que es como cantar, como estar enfrente de un Exacto. micrófono, lo que sea, mientras más estás en un escenario, también más te vas puliendo en eso. Y lo del humor avanzado, ¿qué es humor avanzado? Porque para mí, por ejemplo, los chistes de noticias de Álvaro Sala son lo más intelectual que existía en ese momento. La forma en que formula las frases es muy avanzada en la lógica de la construcción de una retórica.
¿Cachai? Como que si tú me decís humor inteligente, ese es un humor muy inteligente, ¿cachai? Pero pareciera ser fácil. Y yo creo que a veces el humor... A veces hay gente que se escuda en decir que es humor avanzado para decir o una sandez o para darse cuenta que la gente no se ríe, ¿no? Es decir... Para mí el humor más avanzado es el que es un poquito más entrópico, que tienes que pensarlo un poquito más, que hay algo más Puede ser, para mí, pero bueno, cada uno define lo que es avanzado. No, pero muchas veces lo dices como excusa para, como decía, es cierto, de justificar algo medio injustificable. No es mi público. Claro. Perdón, Nico. por favor. ¿Y ese humor avanzado tiene que necesariamente desafiar al poder o no? No necesariamente. Yo creo que al final uno a ver, Coco Legrand. Coco Legrand era un tipo que era como un sociólogo del humor. Y todo, es decir, después nos damos cuenta con el tiempo que tenía hartas visiones bastante conservadoras, o que era bastante despectivo, racista, clasista, no sé. Misógino. Claro, un hijo de también- su tiempo. Claro, hijo de su tiempo, bien, pero en ese sentido, pero el que hacía un análisis de balance de la sociedad chilena. Pero nunca tocaba mucho a los políticos, más que decir que eran como flojos o lo que sea. Entonces no había una dinámica necesariamente contra el poder, era más contra ponerte en la mesa. Era finalmente el primer imaginario del stand-up comedy en Chile como imaginario como Fast tal. Forward o Meña en Viña. O Meña en Viña. Recuerden leer La República del Chiste, medio siglo de humor en Chile, 1970-1926, del profesor Hermosilla. Pero a propósito, justo esta polémica coincide con este escándalo que hay sobre influencers que hacen algo de más o se graban haciendo algo de más. Wow. Y que lo ocurrió, ¿cómo se llama? Lauriturri. José Fasáez, el podcast Así Tal Cual. Así tal cual. En la misma semana, tú eres publicista. No soy publicista, pero trabajé en... me Trabajaste especialicé mucho en marketing, publicidad. sí. Pero tienes Sí. pinta de publicista, no niegues. Trabajé en agencia, Trabajaste en agencia y conoces bien ese mundo. ¿Por qué se da esta dinámica de que los anunciantes no miden a quienes están poniéndole la plata? ¿Cómo? O sea, es una mezcla, porque efectivamente tú de repente en la planificación sí evalúas a los influencers que son los que vas a trabajar y se hace un levantamiento, que otras marcas han trabajado, que han dicho si hay algo que se opone a los pensamientos de la marca y cosas de ese estilo. Pero una cosa es eso en la planificación, otra cosa es que entre medio la persona haga algo o se le filtre algo y obviamente te cambia todo. Y un tema que pasa mucho en el tema de influencer es que, claro, ¿cómo uno es influencer? Uno empieza a crear contenido, empieza a compartir contenido, empieza a publicar en redes sociales, etcétera, y se da cuenta que todo puede ser contenido, ¿cierto? Y ahí lo que falta siempre es el criterio de la persona entre qué es lo que voy a compartir públicamente y qué es lo que no, ¿cierto? Porque, claro, es re fácil estar siempre grabando, pero luego tú tienes que editar y publicar. Claro. No se publica solo y no se filtra solo. ¿Sabes? Ayer vi una publicación justamente donde diferenciaban a un influencer de un creador de contenido. Ay, a mí también me Sí, pareció. y un influencer más bien hace que todo el contenido gire en torno a ella, sobre qué come, a los lugares que suele recurrir, etcétera. Y un creador de contenido es alguien que crea contenido específicamente para hacerte reflexionar, tiene que ver con un tema X, pero no gira el contenido en torno a Igual una para mí persona. puede ser influencer y creador de No, contenido a la vez. O sea, técnicamente es como, es hilar fino en el término, ¿cierto? Claro. Porque al final el influencer es alguien que puede influenciar en el influencia. otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene seguidores, porque su opinión es valorada por ese círculo, y el creador de contenido es lo mismo, solo que es acerca de un tema en particular, y en el fondo el protagonista no es él, Claro. sino que es el tema. No pasa ¿cierto? a través de su vida, sino que Claro, a través o puede de ciertos pasar, a veces conceptos. Claro. tú vas a encontrar algunos en que está más mezclado, pero al final el concepto en sí mismo es, tú lo que generas es, tu opinión tiene peso para otros. Y de hecho, si uno lo mira, y esto es como medio- en la teoría de los influencers, todos somos influencers. Claro. Tu familia es Micro, nano. tu opinión pesa en tu familia, Sí. ¿cierto? A mí me tocaba ser el que arreglar el computador en la familia, entonces era, no sé, cualquier tema técnico, aunque no tuviera que, me llamaban, oye, pucha, es que quiero comprar un teléfono y no sé qué. Entonces, cada uno tiene una esfera de influencia. Lo que pasa con las redes sociales es que eso se magnifica, porque básicamente alguien puede pasar a tener 20.000, 200.000 seguidores, 1.000.000 de seguidores, ¿cierto? Y eso hace que tu alcance sea mucho más grande. Y ahí pasa un tema que mientras más alto el alcance, también tienes que hacerte cargo de que tienes que hacerte más responsable de lo que cuentas. Claro. Porque obviamente, si tienes un alcance mucho más grande, el impacto de joderla, de cometer un error, de que se filtre algo, es mucho más grave. O puede tener un impacto también en las otras personas. Así, sí, cierto. Sí, es loco el tema porque pasa mucho que el tema de los influencers es como
también hay gente por afinidad política y mucha gente le meten plata. Hay podcasts que ven 10 personas y le meten 7 marcas porque hay como una afinidad cultural. Y ahí algo que dijo Rafael Gumucio cuando vino acá, que a veces el capitalismo no funciona tan deliberadamente en el sentido de que solo el que le va mejor es el que más plata le pongo. Y eso pasa mucho con los streamings, pues, ¿no? Como que a veces hay ciertos programas que no tienen tanta cantidad de auditores, pero tienen una cantidad de plata encima que tiene que ver con marca, con influencia, con ideas. Y también ojo importante porque muchas veces uno ve solo como el neto, así como, es que tiene muchos seguidores, lo está viendo mucha gente. Para las marcas lo que importa es quién está mirando. Exacto. Porque, por ejemplo, puede tener bajo... Por ejemplo, el otro día estaba en un evento de una revista que se llama Estilo Motores, les mando saludos que me invitaron a dar una charla, y era de autos de lujo. Y eran las marcas de lujo que estaban invitadas. Y esa revista tiene un tiraje súper chico. Pero la gente que la lee es la gente que paga y que va a comprarse el auto de lujo. Claro. Entonces, al final... no por tener más o menos audiencia tienes más o menos impacto. Exacto. La pregunta es, efectivamente, la gente que está viendo ese podcast que tiene 3 seguidores, ¿son esos 3 seguidores los que van a comprar las marcas que están ahí? Yo creo que no. Muchas veces pasa que uno parte y le pide un favor a un amigo que trabaja en una marca, que meta no sé qué. Pero vivimos en una sociedad donde los colegios son muy importantes. Totalmente. Bueno, algo así también pasó en España, pasó una cosa parecida con el Chocas. Claro. Sí. ¿Quién es el Chocas? ¿Quién es el Chocas? El Chocas es un influencer, un streamer muy polémico. Él partió como siendo... Manósfera. Claro, pero partió siendo por World of Warcraft, se hizo muy chistoso, se hizo muy famoso porque tenía como un discurso medio como de yo te desafío a ti, esto no es un juego, Muy nada es un juego, muy competitivo, yo soy el mejor. De hecho, tuvo su primera funa fue porque tenía cuentas falsas para atacar a otros streamers, como los pelaba por Twitter, a otros streamers, entonces se descubrió que era el mismo que estaba con cuentas femeninas y todo. No, sí, es un personaje. La cosa es que, pero es un personaje muy chistoso y que generaba, en ese sentido, ha generado mucha entre ida y vuelta entre todo el mundo. Los influencers siempre lo terminan validando porque es como buena onda, como que tiene un personaje atrevido en redes, pero como que en la interna no lo es. Salvo ahora. ¿Quién sería como el Chocas chileno? El Chocas chileno, ¿Cómo no sé entender? si. Williams Alegría podría ser, ¿o no? Es como un Williams Alegría, Vale, como liberal de derecha, Claro, podríamos decir. Aunque no se denomina de derecha, pero sí, ¿cachai? Como es es muy como si Williams Alegría hubiera pasado por la Manósfera. Claro. Claro. Exactamente. Entonces tiene todo un rollo como como su enemigo máximo son Podemos, la gente del partido Podemos, o el PSOE y no sé qué. Pero él, por ejemplo, tiene un discurso muy interesante, contradictorio en eso. Es que él no se va de España porque él quiere dejar sus impuestos en España. Que es como una cosa contradictoria con la cosa liberal, no se va a vivir. Entonces, es como un personaje como nacionalista. Y hace poco pasó la polémica con lo de Burger King. Sí, pues esa es la polémica grande porque ahora se pasó la polera de Argentina por los testículos en el Mundial. Y eso generó como una polémica internacional, siendo que él era muy canchero y siempre tenía este juego con los argentinos que lo molestaban, él los molestaba de vuelta y no sé qué. Es muy amigo de muchos streamers argentinos. Y claro, pues ahora... Pero ojo que la polémica bomba fue porque dijo que la colonización que hizo España acá en Latinoamérica Pero esa esa es la fue polémica otra, que es que tiene esa fue miles, masiva. tiene pero en cientos. particular, para terminar el tema anterior y pasar ese, Sí. que es muy bueno, Sí. lo que pasó con Chocas ahí es que, claro, él tenía un auspicio pagado con Burger King Sí. que estaba auspiciando los streams y todo, y cuando pasa esto, Burger King hace una declaración pública y corta relaciones con Chocas porque obviamente, aparte de Burger King, parece que tenía también publicidad con la selección argentina, entonces era como, había una complejidad muy grande Claro, ahí. y tenía un menú, ese era el tema. Tenía un menú con Burger Que era King. una campaña de influencers que tenían su propio menú. Exactamente. Claro. Y además él dijo, la frase ni siquiera es yo creo que es lo de Argentina, como tal lo de pasarse la bandera, sino, o la polera, es que él dice, yo tengo la plata de la campaña de Burger King, tengo plata para enterrarte a ti, como a ti y toda tu familia. No como te dice una frase creo. así como que con la plata que gano acá, yo puedo hacer lo que quiera. Claro, y el Tengo una pregunta antes de movernos porque estamos con poco tiempo. Ah. Hemos pasado por todos los temas, pero hay uno que... Poco del libro, ¿ah? Digo. El libro lo presenté, no seas así. Poco del A libro. ver, ¿cómo es? ¿Quieres ver el libro? Sí, No, quiero ver. no, porque es mío. Quiero poner en la mesa lo siguiente. Si uno comparte una historia en Instagram donde alguien critica a otra persona, ¿está de acuerdo con esa persona? A propósito de la ¿Cómo? polémica del presidente. pero más encima- Salvo que ponga un disclaimer, sí, está de acuerdo. Espera, que sí, pero ojo, que pone grandes y pone los miembros de Candelabro. Todo esto, contexto, ¿Ya? va a la Junta Matías Ávila. junto a los- Con la Javi y el Franco. Perfecto, gracias, pero tengo más de 30 años. Yo también. Ganes Mati, Javi, Franco.
Y pone el segmento del programa La Junta de Julio César Rodríguez, donde Matías hace una crítica descarnada a la administración Kast. Muy en primera. E incluso podríamos decir un poco básica. Pero No, también sencilla, la crítica de básica guata, una crítica de guata. Dice que es un imbécil. Dice que y los imbéciles que no gobiernan, etc. Claro, pero ¿sabéis que yo creo- Y el presidente Boric lo comparto? comparte, pero pone felicitación a los chiquillos igual. Sí, yo tengo la sensación que compartió yo lo que vio. yo creo que yo voy a decir una cosa. Yo creo que incluso los primeros minutos de eso está diciendo yo valoro Chile, como que esa frase es al pasar. Ni siquiera es como este es un video para atacar al presidente, lo que sea. Está diciendo yo confío, yo quiero mucho a Chile, dice, yo confío en los chilenos, Sí. yo como que y en esa misma dinámica yo creo en la juventud, creo que hay esperanza. Yo veo eso, lo comparto y digo, claro, esa es como la idea fuerza de esto. Pero claro, es fácil agarrar para generar polémica, de separar la frase de imbéciles para decir como el Ahora, hay un presidente tema está ahí, atacando acá. que tú no sabes, nadie va a saber realmente por qué la persona le dio like o compartió. Porque quizás sí, Claro. Hay lo muchas motivó, quizás sí quería mandar un mensaje subliminal. Entonces, el tema normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú das un like o tú das un repostear o comentar, y acá, aparte que no fue un like, fue con comentarios, Claro. ¿cierto? Entonces, normalmente es una señal de que estás de acuerdo o estás ayudando a la persona, que puede pasar, por ejemplo, cuando alguien va y te dice, estoy haciendo una colecta porque tengo mi familia, no sé qué, quizás tú no compartes para ayudar y quizás la persona es del lado político contrario, ¿cierto? Entonces, normalmente la señal del like o el tema lo que hace es alimentar al algoritmo de quiero ver más de esto y además muéstraselo a más personas como yo, ¿cierto? Entonces, hay una señal algorítmica, por decirlo de alguna manera. Pero otra cosa es que lo que te motive realmente para compartirlo es porque estás de acuerdo o no. Yo muchas veces he compartido algo porque considero que la persona me cae bien y quiero amplificar su discurso con el que comparto el 80%. Paola, en ese sentido, tú No, lo que compartes es lo que compartes en todos los sentidos. Yo creo que si uno le da like, o sea, sobre todo personas que nos dedicamos a las comunicaciones y personas que tienen mucha conciencia de cómo funcionan las comunicaciones como Gabriel Boric, si estamos dándole like y compartiendo algo, es claramente porque queremos amplificar este mensaje, salvo que sea como una denuncia o algo muy específico. Si no, no vengan Sí. con cosas. Es que yo estoy de acuerdo, que yo creo que Gabriel Boric está de acuerdo, no estoy diciendo la frase, yo creo que, es que eso es una parte al pasar del comentario. Yo creo que la cuña del Mati es súper buena porque lo que está diciendo es, habla de Chile, habla de la juventud, habla de la esperanza en el futuro. En ese sentido, claro, yo soy Gabriel Boric, que tengo una simpatía, una amistad incluso, ¿cachai? Decir, voy a compartir esto porque me parece que es un mensaje de personas que están hablando y están poniendo estos puntos en la mesa. Y yo lo compartí, me refiero como, para mí, y no es que yo esté diciendo, oh, hay que matar al gobierno, muchas veces, pero lo que estoy diciendo es como, de cierta forma, lo que pone en la mesa, Matías, en el fondo del mensaje, que la gente, claro, es que para las estrategias del mundo que ataca al modo libertario en ese sentido es sacar una palabra de contexto y querer como sobre darle fuerza no a la idea fuerza del mensaje, valga la Claro, redundancia. y por eso yo creo que es súper relevante que uno lo haga consciente. Claro. ¿Cierto? Porque al final tú, si estás compartiendo algo, estás dando una señal. Ya, pero Y- si es por eso los noticieros, cuando muestran a alguien haciendo algo incorrecto, estarían haciendo apología. Claro. Claro. Si Claro. todos somos un Tiene medio, sentido. cuidado Tiene con Pero sentido. es que eso. diferente el Tiene sentido. contexto. Por eso, pero en el fondo, si estás dando un mensaje, eres una persona pública, al final igual la gente va a estar mirando a qué le Sí. estáis dando like, va a estar mirando qué estás compartiendo y por lo tanto te pueden sacar de contexto. Yo creo que ahí Mira, el tema Pau, más que tú- más que todo Perdón, el perdón, sacarte de chicos, un contexto. segundo. ¿Qué pasó? Él está pidiendo el chat si podemos subir el volumen porque parece que bajó el volumen. No. No. Dice ahí, ¡el volumen! Se bajó. A ver. Bueno, ahí estamos trabajando estamos. fuerte. Oye, Bueno, no, ahí volvió. Nico, yo le quería hacer una pregunta a la Pau, porque la Pau es influencer, creadora de contenido, y quiero saber cómo lo manejas tú. A Bueno, la hora justo de- iba a hablar sobre eso. Yo tengo una política personal que es no comparto ningún video hasta que lo vea completo. Y ayer, o antes de ayer, me salió un post que decía, ofrecemos trabajo de práctica, no sé qué, no hay dinero, pero hay experiencia. Carol Ya. Dancer es tú. Claro. Y yo dije, no, esto no puede ser. Y no había ningún disclaimer dentro de la imagen, pero sí en el texto escrito. Entonces, y ahí decía, no, que esto estaba mal, que aquí, que allá. Ujú. Y habían otras personas comentando que habían otras páginas que habían reposteado eso, pero Sí, en el contexto. sin el contexto de verdad.
Entonces es chistoso porque la gente comparte las cosas y de hecho los videos de YouTube y los videos de TikTok y los videos de Instagram está comprobado que se comparten antes de que la gente los termine de ver. Entonces la invitación es a terminar de ver antes de compartir. O, Termina de ver o antes si lo de compartir. Qué buena campaña. si lo compartiste antes de terminar de verlo, cuando termines de verlo, si te arrepientes, puedes darle de nuevo Sí. al repostear y se borra. Entonces, O Sí, borrar yo he hecho la eso historia. muchas veces, como darle like a algo y, ups, no, en realidad esto que como termina, no, lo saco. o sea, ser conscientes y tener criterio. Sí. Ese es el mensaje. ¿Cómo era Sí, la, porque hay una había una campaña responsabilidad. del gobierno anterior, de Camila Vallejo, ¿no? Que era como chequea. Comparte, chequea. No. Es aguanta, chequea y comparte. Exactamente. Como yo creo que es la mejor frase. Oye, no sé cómo estamos de hora, pero para avisar algunas cosas, ¿puedo pasar mi audio publicitario o no sé? algo más? Es tiempo, tenemos tiempo. Todavía estamos cerrando. Comenzamos a cerrar con los avisos parroquiales. Ya, mandé ahí. El 6, la próxima semana, se lanza en la República del Chiste en el Museo Violeta Parra. Están todos invitados. Los espero a las 6 de la tarde y presenta a Luisa Slimming, Alejandra Matus y Adriano Castillo, el compadre Moncho. Qué grande. También voy a estar en el 12, va a ser en La Católica, un historiador Manuel Gárate y la cientista política Esperanza Casullo y el comediante Marcelo Valverde. Y el sábado 15 en Valparaíso, en la que leo Valparaíso, Álvaro Salas y Caco Amedia. Y les cuento aquí que Medio elenco te que conseguí. el 4 Esa época, qué elenco. el 4 de septiembre en la librería Azafrán vamos a estar conversando con Nicolás Copano sobre Verdad. la República del Chiste en el Mood. Pensar. Así que, Eso. El mood, Qué por top. supuesto, que es muy de mi estilo. Y tú, Paola, ¿vas a ir hoy día a la tarde a la marcha? Pero por supuesto, a las 6 de la tarde, acá en Plaza Dignidad, vamos a estar en el pañuelazo, ¿cómo se dice? Es mi... No me acuerdo Cuerpo, el mi título. decisión. No, espérate, lo tengo en mis historias. El pañuelazo, escucha mi decisión. Como escucha su corazón, escucha mi decisión. ¿Por qué? Ah, bueno. Por nuestros derechos reproductivos, chicos. ¿Y usted? Yo no estoy con curso, o sea, el curso está abierto andando, pero lo que armé una caja de herramientas de inteligencia artificial, más de 100 herramientas de IA clasificadas por caso de uso, para qué sirve y todo, y lo tengo en mi comunidad en school.com/rojo. Lo pueden encontrar en mi Instagram. En ¿School cómo se escribe? Oye, SKOOL. ¿Puedo decir una última cosa? Que las personas de regiones que estén interesadas en salir a marchar, hay convocatorias en distintas partes del país. Si van a la página, al Instagram de la coordinadora 8M, van a poder encontrar dónde se están convocando. Y yo también quiero aprovechar, por supuesto, ya que va el domingo. sí, el domingo se viene la final del Miss Universo Chile a través de las pantallas de Mega, pero yo voy a Ay, estar qué junto en el React con la Poli y la Cote de Amigas para que nos acompañen desde las 9:30, 9:40 en adelante para que ahí estén conectados y me manden su cariño y su Está muy apoyo. bueno, yo estaba Sí. mirándolo. Ay, gracias. Y todos los martes y jueves, el carácter de una nación. Demasiado aviso económico. Estuvieron bien. Ya, estamos listos para ir a turno en vivo, el programa favorito de la gente. En la mañana estamos ya instalados. Hoy día vamos a tener una edición bastante especial porque Fernanda Toledo será interpelada en vivo y en directo por su compañero Sebastián Flores Muga y otras aventuras más en la mañana de turno. Gracias a todos. Viene el profesor Vidal también, ¿no? Sí, po. Nos vemos. Chao, chao. Chau.